Bueno, vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a hablar indudablemente de uno de los temas del momento. De hecho, la Justicia Federal de La Plata, que es quien entiende en la causa del fentanilo contaminado, sigue confirmando casos. Lamentablemente, Emi, la provincia de Santa Fe es una de las mayores damnificadas en toda esta historia, ¿no? Exactamente, y para poder entender un poco cómo se transita esto, cómo fueron cómo es ese momento, pero sobre todo cómo empieza a generarse la lucha cuando uno quiere saber qué fue lo que ocurrió. Y bueno, el camino de Carla y me parece que tiene que ver un poco con eso, Sí. con ir avanzando y ir armando un mapa de situación que realmente por ahora podemos hablar de 96 personas fallecidas por causa de este fentanilo adulterado, pero quién sabe el techo de todo esto, quién sabe el número que finalmente tendremos. Lamentablemente se usó y en una cantidad muy importante. Gracias por recibirnos. Bueno, en principio, contame un poco cómo fue tu situación particular. Bueno, mi papá ingresa en el Hospital Italiano de Rosario por una cirugía programada, la cual se desarrolla a fin de marzo de este año. Tiene una primera complicación de esa cirugía, por lo cual tiene que ser ingresado a terapia intensiva, donde ingresa sedado farmacológicamente y bajo respirador artificial. A partir de ahí el cuadro se empieza a hacer más severo, se empiezan a hacer complicaciones generalizadas, se aísla una bacteria que le estaba generando una septicemia, es decir, una infección en todo su cuerpo, que es la Klebsiella MBL. Bueno, mi papá, el cuadro tenía eventualmente algunos signos de mejoría, que luego volvía a ser desfavorable hasta que 18 días después termina falleciendo por una septicemia, por unas bacterias en su sangre, digamos. Nosotros, mientras mi papá ya estaba ingresado ahí en terapia intensiva, que teníamos comunicación constante y directa con los médicos terapistas y con el equipo de cirugía que lo había tratado a él, hablábamos continuamente de esta evolución que no era la esperada, ya que ellos nos explicaban que todos los recursos estaban puestos sobre mi papá. De hecho, hablaban de antibióticos de última generación y bueno, que lamentablemente no estaba respondiendo como se esperaba ante estas intervenciones. Y siempre se planteó eso, si había algo que estaba faltando o algo que podía estar afectándolo, donde no había una causa aparente en ese momento. De hecho, el día que mi papá fallece, en realidad el día que mi papá entra en un estado de gravedad, las palabras textuales fue que no tenían explicación para lo que estaba pasando, que lamentaban muchísimo porque se había hecho todo lo posible hasta el momento. Y bueno, a partir de ahí es que yo no me quedo quieta, no me quedo conforme con esta situación y empiezo a pedir historias clínicas, bueno, me tomé el trabajo de leerla, que son muchísimas hojas. Y a partir de las primeras noticias de En La Plata, que yo escucho por radio, del tema del fentanilo y los casos que estaban sucediendo allá, a mí ahí me trae directamente, así es como una patada en el medio del pecho, decir esto es lo que le pusieron a mi papá. Me comunico con el director médico del Hospital Italiano, que era justamente el médico tratante de mi papá, que él ya había salido a dar una nota donde confirmaba que el Italiano había tenido en su poder este lote 31202. Son dos lotes los que están en la investigación, el 31202, el 31244, que este último salió muy poco al mercado por suerte. Y bueno, él personalmente me confirma que sí, que mi papá había sido administrado con esta medicación junto con otros pacientes y que dentro de la causa, que ellos ya eran querellantes, la historia clínica de mi papá ya iba a ser investigada porque lo habían presentado. Y bueno, ahí es donde empezamos la búsqueda de otras familias primero para que tengan la respuesta, que no fallecieron por una infección intrahospitalaria como nos explicaron en su momento, y también para que puedan, en el caso que lo deseen, tener el derecho a ser querellantes en esta causa. Bien, en este punto me voy a detener. Supongo que te encontraste con familias con situaciones completamente diferentes, algunos ya con el tema archivado y sin pensarlo, otros esperando algún tipo de respuesta. ¿Cuál es el protocolo, para llamarlo de algún modo, que fueron diseñando para poder encontrar más familias y cuál es la acción cuando uno se entera que su
familiar puede haber estado en esta situación. Sí, las primeras familias las encontramos con mi hermano de recuerdos de apellidos de estos informes que nos iban entregando, que compartimos muchos días con las familias ahí en terapia intensiva, difundiendo en nuestras redes. Ahí aparecen 2 familias en donde, bueno, corroboramos que sí estaban dentro de la causa. Y ahí empezamos a decir, bueno, somos muchos más, porque en la provincia de Santa Fe solamente se usaron 22.500 ampollas, o sea, es muchísimo. No éramos solamente 3 familias las afectadas, y empezamos a difundir. Ahí es que damos las primeras notas en los medios y bueno, esto se hace como una cuestión masiva de golpe, donde de un jueves al viernes se contactaron con nosotros 12 familias más, o sea, fue un montonazo, que estaban ya también en la causa, sus historias clínicas. Y bueno, nosotros armamos ahí porque mi teléfono salió al aire para que se contacten y de golpe era llamadas y mensajes que era imposible humanamente responder yo sola. Armamos un protocolo en un perfil de Instagram que es caso Fentanilo Rosario, en donde está la información que deben recabar en las historias clínicas. La historia clínica es el derecho del familiar, la pueden solicitar sin necesidad de un abogado, que es una duda que nos preguntan todo el tiempo, con una constancia que dé el lazo familiar, es decir, una partida de nacimiento, un acta de matrimonio. Están tardando unos días. Lo que les pedimos a las instituciones que aceleren esta entrega de las historias clínicas. No pueden tardar 3 semanas en entregar un documento. Los necesitamos cuanto antes porque la causa está abierta ahora, pues se van a empezar a hacer las pericias médicas sobre esas historias clínicas, o sea que es algo urgente. Y bueno, a partir de ahí buscar en la historia clínica la presencia de fentanilo o de pseudoanalgesia. No van a encontrar el lote, no van a encontrar la marca, esos datos no están, esos datos los tiene registrado el hospital o el sanatorio. Y tiene que haber cultivo positivo a Klebsiella pneumoniae, MBL o Ralstonia piqueti, que es la otra bacteria, que es la menos encontrada hasta el momento, es más difícil de identificar. Y a partir de ahí, con el abogado que tengan de confianza, o bueno, se ponen en contacto con nosotros, que los podemos contactar con la abogada que nos está representando, iniciar la entrega de documentación que ella les va a especificar para ser querellantes en esta causa. Bien. ¿En qué situación está la causa? La causa está avanzando, tal vez para lo que nosotros pretenderíamos a paso lento, pero paso seguro, digo yo. Adriana Francese, que es la abogada que está trabajando desde La Plata, que ella es tía de una de las víctimas de La Plata, es muy positiva en cuanto a la causa, está muy conforme con el accionar del juez al momento. Ahora se va a empezar a peritar las historias clínicas, se está contactando a las familias, ya las primeras familias de La Plata han tenido reunión con el juez, nosotros al momento no, pero bueno, prevemos que en los próximos días sí. Y bueno, es una causa que tiene un gran abanico, una arista para todos lados, que eso por ahí lo puede explicar mejor algún letrado, alguien que entienda más de la cuestión judicial. Pero bueno, nosotros estamos con actitud positiva, creemos que esto, con el peso que va a tener, porque no somos 96 familias, somos muchas más, por la cantidad de ampollas que hubo en el mercado, no puede quedar como si nada, no puede quedar en el olvido. Esto no pudo haber pasado ni ahora, ni antes, ni nunca, porque es una masacre sanitaria lo que se hizo. Nosotros, nuestras familias, recibieron una bomba biológica, nuestros familiares, que no puede suceder nunca en el 2025. Vamos a repetir el perfil de Instagram. Sí, caso Fentanilo Rosario. Ahí nos pueden escribir. Lo que les pedimos que lean en detalle los posteos, porque está muy claro, porque nos preguntan por ahí lo que ya está detallado en lo que se fue publicando, que entendemos que todos tienen la necesidad de sacarse las dudas y la necesidad de contar, pero bueno, recibimos muchísimos mensajes, que nos tengan paciencia y que sean lo más concreto posible en las dudas que nos presentan, que nos digan en qué fecha, en qué institución, ya vayan gestionando las historias clínicas, es lo fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quiero decir que lo que acabamos de compartir es el laburo de una familia que además tiene que seguir viviendo. Esto hay que marcarlo. En este punto se están organizando, trabajan muy bien, pero claramente es importante que cada familia ingrese al perfil, se involucre directamente y que trate de avanzar todo lo que pueda antes de contactarse, teniendo en cuenta justamente que esto tiene que ver con una red de contención, de información y de un protocolo a seguir para casos, para ir descubriendo y llegando a nuevos casos.
porque claramente este número que se maneja hasta ahora quizás sea solamente una porción del resultado final de este desastre, como lo marcaba muy bien Carlos en un segundo nada más, que ocurrió en todo el país y que todavía tiene expansivas. Bueno, son 22.000 ampollas aproximadamente las que se usaron aquí en la provincia y claramente la causa avanza y sigue de alguna forma tratando de poder confirmar algunos casos más. 24 son los sospechados a esta altura y que además tienen la prohibición de salir del país. Esto con respecto al avance de la causa que, como decía Carla, se está llevando a cabo en La Plata, Emi. Exactamente, 24 personas y todo apuntan justamente a lo que sería el entorno de los laboratorios, de los importadores y por supuesto veremos cuál es el alcance en lo político y en los permisos.